Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 270. El nuevo profesor de transformaciones. Como podéis ver, esta noche Durmstrang dará la bienvenida a un nuevo grupo de invitados. Sin cortesías innecesarias, Grindelwald comenzó directamente con el tema principal de la velada. Todos ellos son estudiantes del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, dirigido por Dumbledore. Sus profesores luchan en el frente de Francia para garantizar la justicia para todos los magos y, por su seguridad, se les permite alojarse temporalmente con nosotros. Espero que seas educado y amigable con nuestros invitados. Después de todo, Durmstrang educa a un grupo de magos brillantes, no a un grupo de bárbaros incivilizados. Habló con un volumen alto, suficiente para que todo el gran salón lo escuchara incluso sin el encantamiento amplificador. Los estudiantes de Durmstrang obviamente están muy orientados a las reglas, nadie se atreve a hablar con los demás abajo mientras su director está hablando, todos están sentados erguidos e incluso los estudiantes de primer año más jóvenes están sentados con la espalda recta, lo que muestra una gran diferencia con Hogwarts. La cena se puede servir. Después de ver que no tenía la intención de hablar directamente frente a todos los estudiantes en el gran salón sobre nombrarlo profesor de transformaciones, Jon dejó escapar un largo suspiro de alivio. Si realmente se anuncia delante de un público tan grande, entonces Jon realmente no sabe qué hacer. De todos modos no podría rechazar a Grindelwald delante del público, sin darle un poco de honor. Se estima que sin siquiera tener que esperar a que Grindelwald se enojara, la fila de profesores sentados en la plataforma alta, más de la mitad de ellos se pondrían de pie y le brillarían una luz verde. Después de que las palabras de Grindelwald terminaron, todo tipo de comida apareció en cada mesa larga. Como para cuidar de Jon y de ellos, en la mesa donde están los estudiantes de Hogwarts, hay un montón de comida especial británica, aparentemente de pescado y patatas. Sin embargo, los estudiantes de Hogwarts no quisieron tocar la comida de sus lugares de origen y solo recogieron algunas salchichas de Múnich, codillos de cerdo asados al estilo alemán y otros alimentos. Después de la comida, el ambiente en el gran salón se relajó mucho, e incluso algunos estudiantes atrevidos de Durmstrang se acercaron a la larga mesa en la que estaban sentados los estudiantes de Hogwarts. Hola, mi nombre es Diane Rosier. Una chica alta, de cabello rubio, que parecía tener aproximadamente la misma edad que George, Fred y los demás, se presentó. Ella hablaba inglés con fluidez y se comportaba de manera educada, y al escuchar el apellido Rosier, pudieron darse cuenta de que debía estar emparentada por sangre con la subdirectora de esta escuela y que era francesa. ¿Puedo sentarme aquí? Ella miró hacia el asiento vacío al lado de Lee Jordan. Lee estaba dándose un festín poco caballeroso con el codillo de cerdo que acababa de arrebatarle a George. No faltaban alimentos en Hogwarts, pero no era tan buena, y una gran comida como la de esa noche era algo que solo se podía tocar en la cena de Navidad habitual. Oh, claro, semi-invitado. Solo en ese momento Lee desvió un poco la atención del codillo de cerdo. Al ver que la visitante era una hermosa chica, sus movimientos comenzaron a volverse civilizados nuevamente, con dos toses leves, limpiándose la comisura de la boca que estaba llena de aceite con una servilleta a un lado. No es que Lee se enamorara de esta chica, pero después de todo son invitados a visitar Durmstrang. En las escuelas de otras personas siempre es necesario prestar atención al honor de Hogwarts como estudiantes de Hogwarts. Diane se sentó en un asiento junto a Lee, George, Fred y algunos otros estudiantes de quinto año. Obviamente eligió este lugar intencionalmente. A sus ojos estos estudiantes de Hogwarts que no son guiados por sus profesores, deben ser guiados por uno de los estudiantes mayores. La chica de Durmstrang no tenía ningún motivo oculto, solo sentía un poco de curiosidad por estos estudiantes de Hogwarts como Jon y ellos. No solo ella, sino también la mayoría de los estudiantes de Durmstrang sienten curiosidad por estos estudiantes que han participado en una carrera. Han visto más o menos algunas noticias de Gran Bretaña a lo largo de los años, y en los periódicos, el vagón de Hogwarts es naturalmente buscado por el Ministerio de Magia, siempre a la caza.
En comparación con los estudiantes de Hogwarts, que anhelan la comodidad de la vida en el campus, los estudiantes de Durmstrang están más interesados en escuchar de ellos sobre las aventuras en la fuga. Pero después de todo, esta es una escuela de magia del norte de Europa, los estudiantes que pueden hablar inglés son inherentemente pocos y distantes entre sí, y los estudiantes con personalidades extrovertidas entre esos pocos son aún menos, por lo que solo un puñado de ellos están dispuestos a venir esta noche para comunicarse. Diane es única entre ellos, proviene de una familia francesa de sangre pura, debido a los problemas de composición familiar, habla inglés, francés y alemán con fluidez, y también es la delegada de las chicas en Durmstrang, por lo que no hay ningún problema con la personalidad y el habla, lo que la convirtió en la primera persona en contactar a los estudiantes de Hogwarts. ¿Cómo llegaste a Durmstrang? ¿El director envió un equipo a recogerte desde Francia?, preguntó con gran interés tan pronto como se sentó. George se encogió de hombros y dijo: no, salimos de Gran Bretaña justo antes de Halloween el año pasado, navegamos por el Mar del Norte hasta el Mar de Noruega durante casi 3 o 4 meses, y luego los profesores de Durmstrang nos recogieron hoy mismo. No era ningún secreto que debían mantener respecto a su viaje. Mucho antes de que comenzara esta cena, George y los demás se habían reunido y discutido con Jon, dejando en claro qué cosas se podían decir y qué cosas debían guardarse para sí mismos y no revelarse fácilmente a menos que se les pidiera específicamente. ¿Del Mar del Norte al Mar de Noruega? ¿Viniste en barco?, preguntó Diane. Sí, nos quedamos en el barco todo este tiempo y no fuimos a ninguna parte. Fred dijo, mientras empujaba un pescado a la parrilla con disgusto, debido a la razón de celebrar bastantes torneos de pesca y el botín entrando en el estómago de todos. Ahora básicamente todos los estudiantes de Hogwarts probablemente no estarán interesados en comida de tipo pescado y camarones por un corto tiempo. No te quejes, al menos en el Mar del Norte, tú y Jon bajaron juntos del barco hacia la isla de Azkaban para dar un paseo, nosotros somos los que nos hemos quedado en el barco sin bajar. Una niña del mismo año llamada Alaya se quejó. Al escuchar sus palabras, el rostro de Fred comenzó a fruncirse. Oye, no digas eso, no hay nada que hacer en esa isla prisión. Pero, ¿sabes? Fue una pelea emocionante en aquel entonces, acabé con 2 aurores británicos. Y entré por la fuerza en la prisión de Azkaban y me enfrenté a esos dementores. Obviamente estaba mostrándole esto a Diane, quien estaba sentada allí, y sin decepcionarlo, Diane mostró una mirada de sorpresa e interés. ¿Acabaste con 2 aurores tú solo? ¿Y aún así lograste derrotar a los dementores? Fred cosechó lo que quería, tosió levemente, fingiendo que no le importaba y agitó la mano. No se puede decir exactamente que fue un esfuerzo de una sola persona, con un estudiante de 3er año que ayudó mucho. Mientras decía eso, también seguía guiñándoles el ojo a George, Lee y los demás, y los estudiantes de 5º año estaban conteniendo la risa, y Fred en realidad no estaba mintiendo, el estudiante de 3er año de hecho había contribuido más. Pero Diane no entiende la historia interna de esto, los estudiantes de 3er año en Durmstrang apenas lograron dominar el hechizo aturdidor y los hechizos de contraataque en general, no demorarse en la cara de un auror se considera bastante bueno, por lo que simplemente asumió que Fred estaba siendo modesto. Justo cuando ella miró a Fred con una expresión impresionada, pensando que él era el líder de estos estudiantes en Hogwarts, una voz infantil demolió sin piedad la pretensión de Fred. Mentiroso. Nick me dijo que Jon había dominado a esos 2 tipos, y tú solo ayudaste a reforzarlos. Siendo un fantasma, Gabrielle naturalmente no podía disfrutar de la comida de esa noche, ni siquiera sabía si podía saborearla, había pasado mucho tiempo desde que había probado comida humana, tristemente flotó en la mesa por un largo rato, y después de ser consolada por Jon, vio a George sentado con un estudiante de Durmstrang, por lo que curiosamente flotó. Entonces escuchó el gran discurso de Fred, ante el cual, por supuesto, la bella Gabrielle no permitirá que la gente acapare el mérito de Jon. Fred parecía indefenso y extendió las manos. No miento, ¿no me oíste? Dije específicamente que fue Jon quien se esforzó mucho. Gabrielle cruzó los brazos frente a su cuerpo y miró a Fred con expresión escéptica, aunque no es tan mayor, no es una niña pequeña a la que se pueda engañar fácilmente. Diane, sin embargo, estaba algo desconcertada y no captó la conversación entre ellos, y es que de hecho ninguna persona normal pensaría siquiera que un estudiante de 3er año había derrotado a 2 aurores. ¿Jon es él? ¿Estudiante de 3er año?
Oye, normalmente no pensamos en él como un estudiante de tercer año, es nuestro capitán, el capitán Green. Fred dijo con una sonrisa. La broma de ahora fue puramente una recaída de su naturaleza y no tenía la intención de codiciar el mérito de John. Señaló hacia John, que estaba compartiendo un filete en su plato no muy lejos, frunciendo el ceño y pensando exactamente cómo rechazar la invitación de Grindelwald. ¿Ves? Es él. El aspecto de John es distintivo, atractivo, con rasgos suaves pero duros, pero es precisamente porque es guapo que da la impresión de que puede vivir de su cara como el ex Lockhart, y que su talento mágico podría ser regular. Lo más crucial es que este año solo tiene 14 años, en esta época como mucho se le considera un adolescente, entre todos los estudiantes de Hogwarts, tanto grandes como pequeños, no resulta especialmente atractivo. A John no le importaba lo que Fred y los demás estuvieran haciendo allí, no se relajó demasiado solo porque Grindelwald no anunció su nombramiento como profesor de transformaciones al comienzo de la cena. Aunque era la primera vez que lo veía hoy, John siempre había sabido que Grindelwald no es un buen mago como Dumbledore. Aunque no está tan loco como Voldemort, también fue conocido por su maldad y se puede decir que es completamente indiferente a las vidas de las personas débiles e inútiles. John, con sus razonamientos y demás, tuvo el buen sentido de saber que, incluso si Grindelwald tenía algún aprecio por él, no está en posición de hacer una demanda o una negativa ahora, sin mencionar que este asunto en sí todavía es bueno para él. Y justo cuando la cena había llegado a su fin, Grindelwald, sentado en el asiento principal, aplaudió, y todo el gran salón quedó instantáneamente en silencio. Ya es tarde, amigos, antes de terminar esta cena de hoy, tengo un último anuncio que hacer. Su voz tranquila se extendió por todos los rincones del gran salón, y en ese momento, un mal presentimiento surgió en el corazón de John. Además de dar la bienvenida a los estudiantes de Hogwarts a Durmstrang esta noche, he encontrado un nuevo profesor de transformaciones para compensar la presión del profesor Spence Johnson, que suele ser abrumador. John Green, a partir de mañana, será el nuevo profesor de transformaciones, y posteriormente tomaré las medidas necesarias para determinar las calificaciones que le corresponderán. Al escuchar las palabras de Grindelwald, los estudiantes de Durmstrang en el gran salón mostraron una expresión perpleja, sin entender por qué un nuevo profesor de transformaciones debería ser traído a ellos en este momento, pero no hubo una gran conmoción, excepto que todos miraban de izquierda a derecha para averiguar quién es el profesor llamado John Green. En los asientos elevados de los profesores, estos profesores, incluido Johnson, cuya posición estaba dividida, todos parecían un poco extraños pero no sorprendidos, aparentemente, ya habían conocido la noticia de antemano durante la cena de hace un momento. La larga mesa donde estaban sentados los estudiantes de Hogwarts, todos miraban en blanco, el anuncio hecho por Grindelwald no fue en inglés, y no entendieron lo que quería decir, solo la chica de Durmstrang sentada en la larga mesa miraba a John con incredulidad. John tenía dolor de cabeza, además no podía comprender las palabras de Grindelwald, pero eso no significaba que no pudiera adivinar lo que este anciano había anunciado, se frotó las sienes, sabiendo que no podría evitarlo hoy pase lo que pasara. ¿Podría ponerse de pie y presentarnos a todos? Señor Green. Grindelwald miró en dirección a la larga mesa de Hogwarts, esta vez habló en inglés. Siguiendo su mirada, los ojos de todos los estudiantes en todo el gran salón se habían centrado en él, solo después de ver a todos estos estudiantes de Hogwarts, estaban aún más desconcertados porque no había ningún mago adulto sentado en esta larga mesa. Los estudiantes de Hogwarts finalmente descubrieron que lo que estaba sucediendo en el gran comedor estaba relacionado con John, y todos miraron a John con desconcierto, excepto Hermione, nadie entendía por qué Grindelwald mencionaría su nombre en público. Bajo los focos, John se calmó y se relajó con un suspiro. Se levantó de su asiento con la mirada perdida y miró a Grindelwald. ¿De verdad no se puede discutir este asunto con el profesor Dumbledore antes de tomar una decisión? En ese momento Grindelwald incluso mostró un destello de una sonrisa discreta. Por supuesto que le informaré, con mi relación con él durante tantos años, le arrebataría a su estudiante. Todos los estudiantes en el gran salón, ya sea el de Durmstrang o el de Hogwarts, se miraron entre sí, no entendían la conversación entre los dos. ¿Estás arrebatando o no? ¿No lo sabes en tu corazón? John puso los ojos en blanco en secreto y al mismo tiempo no pudo evitar lamentarse. Profesor Dumbledore, si no hace algo, sus estudiantes serán secuestrados. Capítulo 271. John Green está coronado.
La cena había terminado, y los profesores de Grindelwald y Durmstrang habían abandonado el gran salón, mientras el resto de los estudiantes caminaban hacia la puerta uno tras otro. Solo sus movimientos al caminar eran abrasivos, y mientras avanzaban, no podían evitar mirar hacia atrás, no a nadie más, sino a su nuevo y joven profesor de transformaciones que fue designado hoy. Jon no se levantó, apoyaba su rostro en una mano, jugueteando con el tenedor de plata que tenía en la mano de una forma u otra, como si estuviera luchando con algo. Los estudiantes de Hogwarts tampoco se fueron, estaban en el proceso de aprender de Diane, que era exactamente lo que Grindelwald acababa de anunciar. Profesor Grim. Diane no explicó mucho a los demás, pero se dirigió con cuidado al niño, que es 3 años menor que ella. Aunque alguien pudiera tener dudas debido a la edad de Jon, nadie se atrevió a ir en contra de la decisión de Grindelwald. Siempre que el director de esta escuela esté dispuesto, incluso puede permitir que un elfo doméstico sea profesor de transformaciones, y todos los estudiantes tendrán que ser respetuosos con ese elfo doméstico. Al escuchar a la muchacha, que es media cabeza más alta que él, dirigirse a sí mismo de esa manera, Jon se sintió fuera de lugar al escucharlo y arrugó la cara. Simplemente llámame Jon, no es necesario que me llames profesor Grim. Diane, sin embargo, negó con la cabeza con firmeza. Esta es una regla de la escuela, los estudiantes no pueden llamar al profesor por su nombre, o serían castigados con ser enviados a confinamiento. Jon estaba al borde del colapso, había perdido completamente el control. Entonces llámame como quieras. Y fue en ese momento cuando los estudiantes de Hogwarts se enteraron por Hermione de cómo Jon había pasado de Capitán Green a Profesor Green. Genial. George le dio una fuerte palmadita en el hombro a Jon mientras exclamaba con admiración. Profesor Green. ¡Qué genial, Jon! Debes ser el profesor de escuela de magia más joven en la historia del mundo mágico. Fred y Lee también estaban emocionados como si fueran ellos mismos quienes iban a ser el profesor, gesticulando y pretendiendo ser porteros y gritando. Ante ustedes está el gran líder estudiantil, el valiente capitán de Hogwarts, el profesor más joven de Durmstrang, el coronado Jon Green. Gabrielle también vitoreó en el aire por miedo a que el mundo no lo supiera. Coronado Jon Green. Coronado Jon Green. Los otros estudiantes de Hogwarts, Neville, Ron, Justin, Lavender, Anton, etc., también miraron con expresiones orgullosas. Después de todo, un estudiante de Hogwarts se convirtió en profesor en Durmstrang, esto es realmente algo de orgullo. Jon los miró con una mirada impotente. ¿Por qué están tan contentos? ¿Es por tener tantas ganas de que me vaya de Hogwarts y me una de Durmstrang? Sus palabras calmaron instantáneamente a todos y Neville miró a Jon con nerviosismo. ¿Qué quieres decir con dejar Hogwarts? Jon dijo sin aliento. Literalmente, ¿no lo ves? Este director intenta convertirme en profesor de Durmstrang, para no tener que volver a Hogwarts y asistir a la escuela, haciéndome miembro de este colegio. Diane, que estaba a un lado, corrigió seriamente. Usted ya es nuestro profesor, profesor Green, y como el director lo dijo, eso es algo que no se puede cambiar. Esta vez los estudiantes de Hogwarts ya no podían estar felices. Sus rostros, que todavía estaban emocionados, ahora se desplomaron junto con el de Jon. Eso no funcionará. Jon es estudiante de Hogwarts, y sin el consentimiento del profesor Dumbledore, no tienen autoridad para llevárselo. Fred dijo enojado. Dijo Diane mientras extendía sus manos. Eso no depende de mí ni de ti, depende del señor director, y el señor director ya dijo que informaría de Dumbledore. Jon finalmente puso el tenedor de plata de nuevo sobre la mesa larga, el tenedor tan pronto como tocó la mesa larga desapareció, probablemente porque un elfo doméstico en la cocina lo había estado mirando fijamente durante mucho tiempo para ver cuándo devolvería el tenedor. Tranquilos, chicos. Consoló a Fred y a los demás, luego miró a Diane. ¿Puedes mostrarme el camino a la oficina del director, por favor? Ante esta petición suya, Diane ciertamente no tenía nada que negar. El alojamiento de los estudiantes de Hogwarts se había organizado justo antes de que comenzara la cena, y ahora un prefecto especial de Durmstrang los llevaba allí, por lo que no hubo necesidad de que Jon hiciera más arreglos para los demás, y siguió directamente a Diane en dirección a la oficina del director. En el camino, Diane no pudo evitar mirar a este chico, que obviamente es 3 años menor que ella y no pudo evitar preguntar antes de que llegaran a la mitad del camino. ¿Por qué nuestro director le nombró profesor?
Esa sería una pregunta para hacerle a tu director en persona. Jon no ocultó su postura. Para ser sincero, muchos de ustedes deben tener dudas sobre mi llegada a la cátedra, y la verdad es que no quiero, pero deberían entender que no puedo expresar mi opinión sobre este asunto en absoluto. Diane asintió al principio, pero luego rápidamente volvió a negar con la cabeza. Siempre que sea una orden del director, ningún estudiante de la escuela la cuestionará. No atreverse a cuestionarlo con la boca y dudarlo en el corazón son dos cosas diferentes. Mientras hablaban, llegaron a la puerta de una de las habitaciones del cuarto piso del castillo, y fue allí donde Diane se detuvo y condujo a Jon. Solo puedo llevarte aquí, el toque de queda comenzará pronto en el castillo y los estudiantes no pueden estar afuera a esa hora, tengo que regresar antes de eso. Muchas gracias por su ayuda. Jon le agradeció su ayuda y luego observó cómo la niña trotaba por el pasillo. Se encontraba solo frente a la puerta y acababa de respirar profundamente para llamar a la puerta, cuando la puerta, que había estado cerrada, de repente se abrió sola. Jon dudó por un segundo, y luego extendió la mano y empujó la puerta para abrirla por completo. Esta es una oficina muy grande, toda la habitación es cilíndrica, con estanterías imponentes colocadas alrededor de las paredes, la parte superior de las estanterías tiene más de 5 metros de altura hasta el techo, las estanterías están llenas de libros densamente agrupados, dando una sensación de opresión total. La habitación no era luminosa, y una luz familiar para Jon, una luz verde blanquecina llenaba todo, y tan pronto como entró por la puerta, vio un pájaro con plumas rojas doradas parado sobre el escritorio. Fawkes. Fawkes también vio a Jon, agitó sus alas y planeó hasta el hombro de Jon. Entonces una voz más familiar e inconfundible sonó desde la dirección de la chimenea. Te pido que protejas a mis estudiantes, Gellert, proteger, no creo que tengas otra interpretación extraña de esta palabra, ¿verdad? Jon miró en dirección a la chimenea, el fuego verde formó el rostro de un hombre, es Dumbledore. Su voz era tranquila, pero en esas palabras tranquilas, cualquiera puede escuchar el significado de levantar la culpa. Capítulo 272. Gana, gana. Mi inglés es muy bueno, y ciertamente mi comprensión de la palabra proteger es bastante buena. Por eso digo que dejar que Grin se quede a mi lado como profesor es la mayor protección para él. La voz de Grindelwald era plana, tomó casualmente una taza de té del escritorio y tomó un ligero sorbo. Al mismo tiempo, en el lado opuesto de él, una silla se deslizó de repente, como un patinador en la pista de patinaje sobre hielo, con un hermoso giro, llegó al lado de Jon. Fawkes había saltado sobre la cabeza de Jon, el altivo Fénix actuaba como el aya de Hagrid y le gustaba mucho usar su cabello como base temporal. Jon se sentó con cuidado en la silla y escuchó la conversación, que podría considerarse un encuentro entre dos de los nombres más importantes del mundo mágico. Dumbledore en la chimenea también vio a Jon entrar, y le mostró una sonrisa, dándole un pequeño gesto de saludo. Es muy talentoso, como bien sabes, y yo también lo noté cuando lo vi luchando contra esos mortífagos durante el día. ¿Estás seguro de que puedes garantizar su seguridad si se queda contigo, siempre en la vanguardia del campo de batalla? Grindelwald dijo lentamente. Sobre todo cuando él también ha hecho algo así, ¿qué pasaría cuando ese estudiante tuyo conozca su identidad de boca de los hombres que lucharon contra él hoy? ¿Crees que lo odiará tanto como te odia a ti? Dumbledore no se dejó convencer por la sofistería de Grindelwald. Bueno, quizá tengas razón en todo eso. Intentas protegerlo mejor manteniéndolo en Durmstrang. Me parece bien, Jon. Ya ha hecho bastante. Creo que se merece un entorno seguro. ¿Pero qué tiene eso que ver con que quieras que sea profesor de transformaciones? ¿No podría, como estudiante de Hogwarts, vivir temporalmente en Durmstrang? Grindelwald dejó su taza de té y dijo en voz alta. Claro que no. Con un talento como el suyo, ¿qué aprendería quedándose con otros de tercer año y tomando clases con ellos? Necesita una enseñanza especial, Albus. En esta escuela, excepto yo, nadie más puede desarrollar plenamente su talento. ¿Crees que le enseñaré todo sin compensación alguna? Dumbledore sonaba como si estuviera siendo sarcástico y bromeando. Oh, eres así de tacaño. En respuesta, Grindelwald resopló con desdén. Así que, la cuestión es la siguiente. Para no desperdiciar su talento, tendré que enseñarle algo, pero debido a mi tacañería y al hecho de que no le enseñaré a nadie a cambio de nada, además de que este ya me ha quitado una de mis cosas, es una petición irrazonable que venga a mi escuela como profesor y ayude a mis futuros alumnos a brillar.
Sus palabras, obviamente, parecen un discurso pícaro, pero lo que dijo parecía razonable, y el tono estaba lleno de preguntas y declaraciones retóricas incuestionables, como bloquear todas las palabras de refutación de Dumbledore. Sin embargo, Dumbledore no se molestó en mirar a Grindelwald, sino que desvió su mirada hacia Jon. El Ministerio de Magia británico ha establecido una oficina de enlace con los centauros durante siglos, pero durante todo este tiempo ningún centauro ha cruzado las puertas del ministerio para comunicarse con los magos, porque la supuesta oficina de enlace es solo una ilusión de los magos, que creen que solo intentan contactar y mejorar la relación entre ambas partes. Lo que dices es solo lo que piensas, Gellert. En realidad, no me importa que intentes arrebatarme a Jon. Lo que sí me importa es si respetas las ideas del chico o no. ¿Alguna vez te ha dicho lo que piensa? Grindelwald se reclinó en su silla mientras él también miraba a Jon. Su mirada no era agresiva ni amenazante, sino tranquila y con cierto interés. Cuando Jon tuvo que elegir, frente a él y Dumbledore, ¿qué elegiría? Cuando Jon escuchó las palabras de Dumbledore, quedó algo confundido. ¿Cómo puedo tomar una decisión cuando ya me han empujado al vórtice? Ustedes dos no pueden tomar una decisión, ¿entonces quieren que yo tome una? No te avergüences, di lo que piensas con sinceridad. Dumbledore dijo en voz baja. Gellert no se equivoca, ya que pretende enseñarte algo. Es bueno para ti, y en Durmstrang también puedes tener el entorno de aprendizaje más seguro. Si no quieres quedarte allí, Fawkes está contigo y puede traerte de vuelta cuando quieras. Este viejo bribón ya no es tan bueno como antes y no puede impedir que te vayas. Así que no hay problema con cualquier decisión que tomes. Respetaré tu opinión. Ante la desacreditación de Dumbledore, Grindelwald no se molestó, simplemente tomó el té que había sido rellenado en algún momento y tomó un sorbo. Jon se frotó las manos sobre los muslos, frunció el ceño por un momento y luego abrió la boca tentativamente para preguntar. ¿Realmente puedo decidir lo que quiera? Por supuesto que no soy un viejo podrido como para engañar a un niño. Dumbledore sonrió y le guiñó un ojo. Jon respiró profundamente y, bajo la mirada de Grindelwald y Dumbledore, dijo en tono positivo. No quiero quedarme solo en Durmstrang. Aunque el profesor Dumbledore dijera que ya he hecho suficiente, no tenía intención de pasar tiempo solo en la seguridad de atrás viendo a mis compañeros y profesores partir a la batalla. Mi talento quizás sea mío, pero sin Hogwarts y la profesora Lily, el Jon Grim de ahora mismo probablemente estaría en ese castillo barriendo baños y lavando platos para los sangre pura. El rostro de Dumbledore, que estaba hecho del fuego verde del hogar, no cambió su sonrisa después de escuchar el discurso de Jon, solo se agregó un toque más de impotencia y un toque de alivio. La expresión en el rostro de Grindelwald también tiene poco o ningún cambio, aunque no conoce los antecedentes de Jon, pero por su actuación del día, se puede ver que su sentido de pertenencia a Hogwarts es fuerte, por lo que cuando el poder de elección se le da a Jon, entonces no está destinado a quedarse en Durmstrang. Justo cuando parecía que este asunto estaba a punto de concluir de esta manera, Jon, sin embargo, como si no hubiera terminado su frase, dijo. Pero, creo que, siendo estudiante en Hogwarts y profesor en Durmstrang, esas dos identidades no son tan conflictivas, ¿verdad? Una sonrisa incómoda apareció en su rostro, el grosor de su piel obviamente aún no estaba lo suficientemente templado. No es que en Durmstrang falten profesores de transformaciones. Puedo aprender primero siguiendo al director Baxot, y luego regresar a Hogwarts para continuar la lucha por la liberación de Inglaterra cuando la situación en Francia se estabilice. Más adelante, si Durmstrang me necesita, por supuesto, estaré obligado a asumir el puesto de profesor. Después de que las palabras de Jon cayeron, la oficina del director cayó en un estallido de silencio. Fawkes, que estaba acostado sobre la cabeza de Jon y peinaba sus plumas de colores brillantes con su pico puntiagudo, como si sintiera el repentino silencio en la atmósfera, levantó la cabeza para mirar con curiosidad lo que estaba sucediendo. El fuego verde saltarín no volvió a su color amarillo brillante normal, lo que prueba que la red Flu de Dumbledore conectada a la oficina de este director desde Francia no había sido interrumpida y la imagen de hecho permaneció en un estado no estático. Al principio Jon se sintió avergonzado, y al no escuchar ninguna respuesta, sintió la tentación de encoger su cabeza dentro de su túnica. Puede parecer un plan en el que todos ganan, que no se disocia de Hogwarts ni deshonra de Grindelwald al mismo tiempo, pero, de hecho, la única persona que realmente gana es él mismo.
Con el título de profesor de Durmstrang, siguiendo a Grindelwald para aprender algo, y luego regresando a Hogwarts, lo hace con un guante vacío. Justo cuando Ron pensaba que tanto Grindelwald como Dumbledore estaban sorprendidos por su desvergüenza, una explosión de risa desenfrenada resonó de repente en la oficina del director. Ja 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 ja. Me encantaría saber cómo lo educaste, Albus. Es inteligente, mucho más inteligente que tú en tu juventud. En lugar de recibir un regaño imaginario como quieres comer de ambos lados, recibió elogios, lo que hizo que Ron, que ya estaba planeando ser un avestruz, levantara la cabeza nuevamente y mirara con la mirada perdida la situación en la oficina del director. Grindelwald se rió, y la sonrisa de Dumbledore se volvió algo más impotente. Estoy de acuerdo. Ron se quedó congelado, y la expresión en el rostro de Dumbledore en la chimenea mostró sorpresa. Miraron a Grindelwald, que ya había reprimido su sonrisa, y escucharon mientras repetía lo que acababa de decir, tan casualmente como pudo. Puedes tomar las dos identidades de estudiante de Hogwarts y profesor de Durmstrang juntas, y también te permitiré quedarte y salir de Durmstrang a voluntad. Si no fuera porque Grindelwald lo enfatizó nuevamente, Ron incluso habría pensado que eran solo sus propios oídos jugándole una mala pasada, e incluso ahora todavía miraba al anciano reclinado en su silla con una mirada incrédula, y luego giró su cabeza para mirar a Dumbledore. ¿No acabas de decir que es tacaño, profesor? Dumbledore miró a Grindelwald, la sorpresa en su rostro se había convertido en seriedad cuando preguntó en nombre de Ron. ¿Y el precio? Grindelwald jugó con su varita en la mano y soltó una suave risa. ¿El precio? Claro que hay un precio. Este mundo siempre ha sido justo, pues puede obtener más, pero también tiene que pagar algo. Depende de él decidir si lo que gana y lo que paga vale la pena. Giró la cabeza para mirar a Ron. Ya que quieres tener ambas cosas, estoy completamente de acuerdo. En Durmstrang no falta un profesor de transformaciones, como dijiste, pero si quieres seguirme para aprender algo, entonces, después de esto y hasta que salgas de este castillo, es necesario que completes cualquier objetivo y tarea que te asigne en el futuro. La petición parecía muy simple, tan simple que parecía que la mayoría de la gente podría aceptarla de inmediato, pero Ron dudó y afirmó. No haré algo que moralmente me oponga a hacer. Si hubiera querido hacerte pasar un mal rato, no me habría demorado tanto solo por el asunto de Albus, dijo Grindelwald con seriedad. Pero no deberías tomarlo como una simple promesa. Si prometes ahora y luego no cumples la promesa de esta noche, tendré una forma de retractarme de lo que hayas aprendido de mí. Ante estas palabras de Grindelwald, Dumbledore no emitió ningún sonido, solo miró a Ron, porque solo él mismo puede tomar una decisión en este asunto al final. Después de obtener la garantía de Grindelwald, Ron no siguió enredándose, ya que se atrevió a proponer una solución de ganar-ganar, también se atreve a hacer esta promesa. Prometo. La respuesta de Ron no superó las expectativas de Grindelwald, giró la cabeza para mirar a Dumbledore en la chimenea. Entonces, con el resultado de esta noche, ¿estás satisfecho también? Dumbledore sonrió de nuevo. Como dije, no interferiré en ninguna de las decisiones de Ron, siempre y cuando sea su propia voluntad. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Grindelwald dio la orden de expulsión sin contemplaciones. Ya te entregué la lista que me enviaste. Los materiales necesarios estarán preparados y enviados pasado mañana a más tardar. El asunto de tus estudiantes está resuelto, así que date prisa y desaparece de mi vista. Dumbledore no estaba ni la mitad de impaciente, la sonrisa en su rostro seguía siendo la misma, pero la llama verde en la chimenea se volvió cada vez más débil, y luego desapareció rápidamente. La oficina del director volvió a quedar a oscuras por un segundo, seguido por un fuego amarillo brillante que se reavivó en la chimenea, iluminando todo a su alrededor. Fawkes, que estaba acostado sobre la cabeza de Ron, también extendió sus alas y desapareció después de iluminarse con una luz roja dorada. Ahora en Durmstrang, mientras Grindelwald esté cerca, entonces naturalmente no hay necesidad de que Fawkes se quede al lado de Ron y los estudiantes todo el tiempo, puede regresar a Francia para brindar un poco más de ayuda a los magos de los horizontes de las brujas. Grindelwald y Ron eran los únicos dos que quedaban en la oficina del director. Puedes conservar el título de profesor y no tienes que responsabilizarte de la docencia específica. En cuanto a las clases de tercer año, puedes asistir si quieres, y si no, el profesorado de Durmstrang no te molestará. Simplemente ven a verme mañana por la tarde, antes de cenar.
Después de darle a Jon una explicación clara sobre su arreglo, Jon todavía no tenía intención de abandonar la oficina del director. Esto no pudo evitar que Grindelwald, que ya había agachado la cabeza para leer aquellas cartas en la oficina, levantara la cabeza de nuevo. ¿Tienes otros asuntos? Jon preguntó vacilante. Señor. ¿Estaba usted hablando con el profesor Dumbledore sobre que tengo algo suyo conmigo? Grindelwald dejó la pluma en su mano y miró a Jon. ¿Dumbledore no te dijo nada? Jon negó con la cabeza. El profesor Dumbledore nunca me habló de eso. Y sí, tampoco es algo para presumir, dijo Grindelwald en voz baja. Madera de castaño con núcleo de pluma de cola de fénix y 14 pulgadas, una combinación bastante buena. Al escuchar sus palabras, Jon sacó una vieja varita que tenía en la mano con una mirada sobresaltada. Recordó la escena cuando lo consiguió en la oficina del director Dumbledore en su primer día en el vagón de Hogwarts. En ese momento, Dumbledore mostró claramente un recuerdo distintivo de esta varita en comparación con otras varitas. Jon había especulado previamente que el dueño original de esta varita podría haber tenido una buena relación con Dumbledore, así que su dueño original es de hecho Grindelwald. Capítulo 273. La misma varita. En aquel entonces, cuando viajé a Inglaterra, fui específicamente al callejón Diagon de Ollivander para elegir una nueva varita, que es la que sostienes en tu mano. Grindelwald dijo con indiferencia. Funcionó muy bien, básicamente rara vez usé la que compré en Gregorovitch después de conseguirla hasta que más tarde conseguí otra varita que funcionaba aún mejor y la reemplacé, y luego mis 3 varitas cayeron en manos de Albus. Jon miró la varita en su mano, en realidad siempre había sentido que la varita que estaba usando era incluso más antigua que la que estaba en manos de Neville, Ron y otros, justo antes no pensaba en términos de edad, simplemente pensaba que el dueño anterior de la varita no prestaba mucha atención a su mantenimiento. Inesperadamente, hoy recibió la respuesta definitiva desde Grindelwald. Ahora finalmente entiende por qué no solo Dumbledore, incluso Aberforth cuando vio la varita en sus manos mostró esa expresión complicada, dijo que una vez quiso romper esta varita pero Dumbledore se lo impidió. Según Grindelwald, esta varita es su elección después de ir a Gran Bretaña, es decir, en la disputa y el caos en la casa de Dumbledore, esta varita probablemente le quitó la vida a Dumbledore y a la hermana de Aberforth, Ariana Dumbledore. En realidad no esperaba que él sacara esta varita y se la diera a un estudiante para que la usara, porque tiene un significado diferente para él. Al escuchar las palabras de Grindelwald, Jon negó con la cabeza y dijo: No, señor, el profesor Dumbledore nunca sacó esta varita, elegimos varitas de un viejo armario de madera en la oficina del director de Hogwarts, en ese momento esta varita suya estaba colocada en la parte más interna del armario, simplemente la vi y pensé que me quedaba bien, entonces la recogí. Cuando dijo esto Jon se encogió de hombros, levantó la varita que tenía en la mano y la punta de la varita, que ya tenía evidentes signos de uso y desgaste, estalló con un brillante racimo de flores plateadas. Y por supuesto, también me eligió a mí. Grindelwald miró la chispa que claramente representaba la alegría de la varita, y un trance momentáneo apareció en sus ojos. La razón por la que llegó a tales extremos para sacar a Jon de Hogwarts y llevarlo a Durmstrang no fue solo porque vio el talento de Jon, sino que también hubo otra razón principal, que es la varita que sostiene en su mano. Aunque hay una diferencia en la técnica de fabricación de una varita, existe una fuerte conexión entre una varita y un mago, y las 3 familias europeas fabricantes de varitas están unidas en este punto. Porque esto es de hecho algo real, en el caso de poca adaptabilidad, algunos magos aunque sean fuertes, no tienen forma de mostrar su magia en todo su potencial con una varita así, se debe a una falta de compatibilidad. Y aunque una varita puede ser utilizada por varios magos diferentes, rara vez es perfectamente adecuada para 2 magos. Se cree que, si tal cosa ocurre, debe haber alguna similitud entre ambos magos. Al igual que ocurre con una varita con el mismo núcleo, es raro que un mago obtenga una varita con el mismo núcleo y el mismo origen que otra varita, lo que en sí mismo representa una elección idéntica. Ahora bien, esta varita que una vez utilizó Grindelwald se adapta perfectamente a Jon, lo que representa una implicación, no solo para Grindelwald, sino que incluso Dumbledore al principio también pensó profundamente durante mucho tiempo. En ese momento, Dumbledore le pidió específicamente a un mago de la Orden del Fénix que fuera a ese orfanato Muggle y recuperara toda la información sobre Jon, solo para ver si existe la posibilidad de que Jon sea el huérfano o algo así de los lejanos miembros de la familia Grindelwald.
Pero, por desgracia, la pareja de hombres y mujeres que habían abandonado a Jon eran completamente rastreables, y ninguno de los dos tenía nada que ver con la familia Grindelwald, incluso si se les remontaba a las últimas 5 generaciones. No se encuentra ninguna conexión en la sangre, solo se superponen ciertas características, pero hasta donde se puede ver, al menos Dumbledore no encontró ninguna similitud de carácter entre Jon y Grindelwald. Quizás ambos tienen cualidades de liderazgo que pueden contarse. También es debido a la relación de una varita, que permitió que la mente de Grindelwald en realidad tuviera algunos pensamientos diferentes, lo que llevó a esta obra sobre de qué lado Jon sería finalmente parte en la disputa final. Después de salir del trance, Grindelwald volvió a pensar en una de las palabras de Jon. ¿Sentiste que te quedaba bien desde el momento en que lo viste? ¿Qué clase de sensación fue esa? Jon recordó. Fue como si me electrocutaran, y no pude evitar mirar hacia esa varita. Estaba colocada muy cerca del interior del armario, y supe que era la forma en que el profesor Dumbledore no quería sacarla para que sus alumnos la eligieran, pero no pude evitar cogerla y preguntarle al profesor si podía elegir esto. Grindelwald miró a Jon mientras preguntaba más profundamente. Cuando luchabas contra el enemigo, ¿alguna vez experimentaste un tipo diferente de intuición a pesar de que no viste sus varitas apuntándote, escuchando primero el sonido del encantamiento? Jon se rascó la cabeza mientras asentía y respondía. Es cierto que a veces aparece ese tipo de presentimiento, pero no siempre. Es el tipo de sensación que de repente te pone la piel de gallina y te provoca una sensación intensa en el corazón. ¿Dumbledore les dio clases de adivinación?, preguntó Grindelwald. Jon negó con la cabeza. No para los años inferiores, pero después de avanzar al 4º año, aquellos que estén interesados en esta materia pueden estudiar con el profesor Potter. Grindelwald resopló. Entonces, ¿a eso le llamas clase de adivinación? Como mucho, podría llamarse un grupo de adivinación por afición. De hecho, si la teoría estudiantil de Albus es reemplazar el linaje con el talento, entonces podría atraer a más seguidores superiores. Porque la superioridad del linaje nunca existió, pero los magos con más talento natural son, de hecho, mucho más poderosos que los que no lo tienen, y la adivinación es el tipo de magia que más exige talento innato. Jon entendió el significado más profundo de las palabras de Grindelwald y parpadeó. Señor, ¿quiere decir que tengo talento para la adivinación? El rostro de Grindelwald se tranquilizó mientras tomaba de nuevo su pluma. Tener un talento no significa necesariamente que puedas aprovecharlo al máximo. Depende de cómo lo desarrolles. Claro que, si hubieras seguido a Albus en esa travesía el resto de tu vida, jamás habría sido posible desarrollarlo. Al ver que su atención se había centrado en la carta sobre su escritorio, Jon tuvo la sensatez de no perder el tiempo en la oficina y dijo: Buenas noches, señor. Luego salió del despacho del director. Capítulo 274. El día de Perky. Al día siguiente, los estudiantes de Hogwarts comenzaron a ser clasificados de manera ordenada según su año académico. No se les asignó asistir a clases con estudiantes de Durmstrang como grupo, no porque sigan un currículo diferente, sino por la diferencia de idioma y la necesidad de que los profesores que entienden inglés les enseñen específicamente en inglés. Jon siguió a Neville y a los otros de 3er año para asistir a la clase y escuchó atentamente la lección. En la clase de encantos, descubrió que lo que Grindelwald dijo ayer es cierto: el curso normal de 3er año de hecho no le proporciona mucho beneficio. Leyó los libros prohibidos escondidos en el anillo para aprender por sí mismo, lo que le proporcionó una mejora mucho mayor que en la clase. Descubierto esto, no perdió más tiempo y, solo, preguntando y tanteando, llegó a la biblioteca de Durmstrang. La biblioteca es básicamente el lugar más importante y valioso para cualquier escuela, y Durmstrang también tiene un bibliotecario independiente. Es un mago anciano que parece mayor de lo que es en realidad, con la espalda arqueada y el rostro lleno de arrugas talladas por los años, y cuando Jon entró en la biblioteca, parecía que acababa de terminar de limpiar los estantes y regresaba al mostrador de registro con un paso cojeando. Hola señor, ¿puedo preguntar a qué tipo de libros tengo acceso en esta biblioteca ahora? Cuando el viejo mago escuchó las palabras de Jon, tembló y se puso unas gafas antiguas, frunció el ceño y miró atentamente el rostro de Jon. Los permisos de los estudiantes están todos estandarizados, solo se pueden pedir prestados libros en este piso, aquellos libros prohibidos en el 2º piso que estén relacionados con la magia oscura necesitan el permiso del profesor.
Su voz era ronca y apagada como un fuelle roto al que se le arranca la cuerda. Hon dudó un momento y preguntó tentativamente. Entonces, si soy profesor, ¿tengo acceso al segundo piso? Me llamo Hon Green. El ceño fruncido del viejo mago se profundizó como si pensara que Hon podría ser algún tipo de estudiante que había venido a causar problemas, y sus ojos se apartaron de él, mientras recogía un trozo de pergamino de la mesa y decía con fastidio. ¿De verdad hay estudiantes en la escuela que creen en ese rumor de que tengo ese maldito Alzheimer? Díganles a esos imbéciles que tengo algo de pérdida de memoria, pero no hasta el punto de ser tan tonto como para no distinguir entre un estudiante y un profesor. Bueno, ya me estoy haciendo viejo. De joven, si encontraba a mocosos deshonestos como ustedes, solía usar una maldición cruciatus para obligarlos a obedecer. ¿Hay otra persona en la escuela haciendo el trabajo? ¿Tan malos son los magos de hoy en día? Se necesitan 2 personas para enseñar magia de transfiguración. De repente, pareció ver el nombre del nuevo profesor en el aviso que Rosier había enviado. Los ojos nublados se abrieron por un momento y él levantó la mano para sostener los anteojos antiguos sobre su rostro. ¿Hon Green? Luego volvió a levantar la vista del trozo de pergamino y miró a Hon. ¿Cómo acabas de decir que te llamas? Hon sonrió con ironía. El que acabas de mencionar es Hon Green. Los magos suelen vivir bastante más que los muggles, y este anciano parecía así de viejo, así que debía de tener al menos 200 años. No debería haber asistido a la cena de ayer debido a su edad y se fue a dormir temprano, por lo que desconocía el aspecto real del nuevo profesor. A pesar de su edad, Hon aún conservaba su respeto por una persona tan mayor y no se tomó en serio sus palabras ni su comportamiento. La atmósfera permaneció congelada por unos segundos, la mirada del viejo mago aún estaba llena de sospecha, la edad de Hon realmente no concordaba con la identidad del profesor, pero sentía que ningún estudiante en esta escuela se atrevería a hacerse pasar por un nuevo profesor. El ambiente estaba congelado hasta que 2 estudiantes que habían llegado a la biblioteca en pareja saludaron respetuosamente a Hon al pasar junto a él y gritaron: «Buenos días, profesor Green». Solo después de hacerlo, el ambiente mejoró gradualmente. El viejo mago llamó a aquellos 2 estudiantes de Durmstrang. ¿Es él el nuevo profesor de transformaciones que asumió el cargo hoy? Los 2 estudiantes también abordaron la pregunta del viejo mago con respeto. Sí, señor Alpa, el director anunció ayer que el profesor Green y el profesor Johnson asumirían conjuntamente el puesto de profesor de transformaciones en Durmstrang. Después de escuchar las palabras de ambos, el viejo mago ya no tuvo ninguna duda sobre la identidad de Hon. En esta escuela nadie se atrevía a hacer ninguna broma sobre Grindelwald. Profesor Green, su identidad como profesor le permite recorrer esta biblioteca sin problemas. Puede leer a su gusto, pero si desea tomar prestados los libros, primero debe traerlos para que pueda registrarlos. Tras enterarse de que Hon es un profesor de transformaciones designado personalmente por Grindelwald, el viejo mago no mostró la menor duda. Siempre que Grindelwald tomara una decisión, por no hablar de dejar que un niño tan viejo como Hon fuera profesor, incluso si un mono fuera colocado en el podio para dar una conferencia, no tendría ningún problema con ello. Este nivel extremadamente alto de creencia y obediencia, junto con su edad, hizo que Hon sospechara que probablemente era un partidario acérrimo de Grindelwald hace 50 años, y hasta el día de hoy, esa lealtad no ha cambiado. Mucha gente tenía lealtad absoluta de Grindelwald porque aunque sus ideales no eran aceptables para la gran mayoría de los magos, las demandas que hacía eran todas ciertas para el futuro de todo el mundo mágico. Por eso, además de los que se reunían en torno a él movidos por el interés, no eran pocos los que estaban verdaderamente convencidos de sus ideales y dispuestos a compartir con él el mismo objetivo y seguirle, y esas personas tenían absoluta confianza y lealtad hacia él. Después de obtener el permiso del viejo mago, Hon no se quedó mucho tiempo en el primer piso de la biblioteca. No es que no quisiera leer los libros del primer piso y no hubiera nada que pudiera ayudarlo allí, sino que simplemente tenía curiosidad por la diferencia entre la sección de libros prohibidos de Durmstrang y la de Hogwarts. Caminando hasta el final de las estanterías del primer piso, donde hay una escalera de madera rodeada de cuerdas, Hon pasó por el hueco por el que solo una persona podía pasar y subió las escaleras hasta el segundo piso de la biblioteca. En comparación con el primer piso, esta área es obviamente mucho más pequeña, con solo 5 filas de estanterías y algunas mesas y sillas colocadas contra la pared. Hon se acercó a las estanterías y no tocó los libros de arriba.
Esto no solo se debía a que le preocupaba que estos libros tuvieran algún tipo de magia maldita, sino también a que sentía claramente que el anillo que llevaba en el cuerpo se movía nerviosamente. La anomalía del anillo provenía de la segunda gema que Jon había encontrado en la biblioteca de Hogwarts. ¿Qué tipo de magia grabó y encantó el dueño original en esta gema? Parecía estar particularmente interesado en la magia de los libros. Obviamente, aún conserva gran parte de la magia absorbida de la losa de piedra, y Jon sintió que se retorcía para extraer la magia de estos grimoríos como un niño que quisiera ser alimentado con leche en cuanto se acercaba a la estantería. Grindelwald lo trató bastante bien, no solo rescatándolo en el mar sino también accediendo a una petición tan dura anoche, sin mencionar la necesidad de devolverle el favor. Jon ciertamente no haría algo tan malo como devorar toda un área prohibida al día siguiente. Después de observar con sus ojos los títulos de todos los libros en los estantes, Jon estaba seguro de que los libros prohibidos aquí y los que sacó del castillo de Hogwarts son básicamente los mismos, solo que la categoría de magia oscura es un poco más rica. Después de todo, es una herencia que se transmite en la escuela de generación en generación, por lo que tienen mucha ventaja sobre el mundo exterior en el estudio de lo que Durmstrang llama magia marcial y duelo. Además, antes de que Grindelwald asumiera el puesto de director, la actitud tradicional de Durmstrang era que solo se inscribirían estudiantes de familias de magos, y algunos de esos estudiantes habrían heredado algunos secretos únicos correspondientes de sus familias originales, y no es difícil para algunas personas donar el legado de sus familias originales a la escuela. Al pensar en esto, Jon no pudo evitar pensar en la familia Weasley. La familia Weasley tiene una historia bastante larga, incluso si su fortaleza financiera no es digna del nombre de familia de sangre pura, pero es imposible que una familia así no acumule algún tipo de legado antiguo. Sin embargo, se desconoce si estas cosas fueron traídas por los padres de Ron, los Weasley, cuando huyeron al exilio, o fueron arrebatadas por el Ministerio de Magia de Voldemort. Si fue arrebatado, entonces como Perky ahora ha desertado, esto le será devuelto, ¿verdad? Jon no pudo evitar entrecerrar los ojos cuando pensó en esto. Se estima que Perky ahora vive una vida bastante buena. Ciertamente me lo estoy pasando bien. Debajo de Whitehall, Londres, Ministerio de Magia británico, en el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Oficina de Uso Indebido de Magia, Perky miró a un mago frente a él con un rostro inexpresivo. Aprecio su preocupación, señor York, pero ahora mismo estamos hablando de asuntos laborales. ¿Podría pasarme la información sobre el caso de Woodland Road? El mago llamado señor York lo miró con desdén y, con un movimiento de su varita, envió los pergaminos que habían estado flotando a su alrededor hacia el lado de Perky. Luego canceló deliberadamente la magia aplicada sobre estos materiales, queriendo dejar que los materiales se esparcieran por el suelo y ver a Perky recogiéndolos miserablemente. Pero Perky parecía haber adivinado su intención de antemano cuando los materiales volaron, directamente los levantó con sus manos, dijo gracias y luego se dio la vuelta y se preparó para irse. El señor York, que no logró su objetivo, gruñó fríamente, incluso si hay mucha insatisfacción en su corazón y desprecio por el único que puede tomar legalmente el apellido Weasley, no podía mostrarlo sin rodeos. Como el chico del cartel establecido por Voldemort en el Ministerio de Magia, nadie se atreve a buscarle problemas a Perky explícitamente, porque ahora golpear a Perky es como golpear a Voldemort en la cara. Perky no tenía la menor idea de todo ese desagradable inconveniente, llevaba los materiales, pero después de darse la vuelta, había una mueca imperceptible en su rostro. A él le gusta ver a estos llamados sangre pura de la nueva escuela actuar de esta manera, cuanto más intentan disgustarlo, pero aún se ponen una máscara falsa para mostrarse favorecidos, más cómodo será el estado de ánimo de Perky. Después de traicionar a Hogwarts, perdió a su familia y el amor familiar, pero ganó algo mucho mejor. De regreso a su oficina, casi todos los empleados tuvieron que inclinar la cabeza y dirigirse a él con asombro como el señor Weasley. Este es el privilegio de los magos de sangre pura en el Ministerio de Magia, nacen para ser superiores a los mestizos, esta es una brecha de clase eterna, y permite a Perky disfrutar de la vanidad y el respeto que nunca se pueden disfrutar en el vagón de Hogwarts. Con el respaldo de Voldemort, heredó por completo el estatus de sangre pura de la familia Weasley bajo el gobierno de Voldemort, lo que significa que, siempre que no cometa un gran error, en este Ministerio de Magia, ni siquiera el ministro Fudge puede avergonzarlo explícitamente.
Mientras apenas caminaba hacia su oficina, desde la distancia, de repente vio a un grupo de personas dividiéndose en trozos desde el medio frente a él, y luego 3 magos que vestían túnicas negras con la marca tenebrosa en sus pechos se acercaron a él con una expresión fría e indiferente. Perky Weasley. La bruja que iba a la cabeza gritó el nombre de Perky. El rostro de Perky mostró un evidente desconcierto, etiquetado con el sello del Señor Oscuro. Incluso los aurores no están calificados para usar túnicas bordadas con este escudo en todo el Ministerio de Magia, a excepción de los guardias personales de ese caballero, es decir, los mortífagos. Sí, soy yo. Todavía mantenía la compostura más básica, aunque los mortífagos son aterradores, sabía muy bien que no había cometido ningún error y no había causado ningún problema en sus funciones. ¿Tienes alguna pregunta sobre quiénes somos?, preguntó la bruja mientras miraba a Perky a los ojos. Los 2 magos detrás de ella llevaban la mano derecha en las mangas, obviamente agarrando sus varitas. Perky tragó saliva. Sin duda, señora, reconozco la marca tenebrosa. Dame tu varita y ven con nosotros. Perky no tenía ninguna intención de resistirse, sabía que incluso si quería escapar ahora, no había esperanza de escapar, así que directamente sacó su varita y se la entregó. Los 3 mortífagos lo llevaron entonces al ascensor delante de todos en el Ministerio de Magia hasta una sala del tribunal en el mismo piso que el Tribunal Superior del Wizengamot. Un joven ya estaba sentado en la sala del tribunal, y Perky no era ajeno a su rostro. Barty Crouch Jr., profesor de la clase de encantamientos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, ese caballero fanático acérrimo que incluso asesinó a sus propios padres para demostrar su lealtad. Este loco es el responsable del trabajo de admisión de sangre sucia de Hogwarts, por lo que está acostumbrado a llevar una máscara de sonrisa hipócrita ante el público, y es por eso que parece hacer estremecer a la gente. Pero ahora en su rostro, incluso esa máscara de hipocresía ya no existe, su expresión está llena de frialdad y tristeza, y cuando Perky se encontró con su mirada, hubo una sensación de que sus ojos habían sido apuñalados. Después de ser empujados a esta sala de prueba, los 3 mortífagos se retiraron respetuosamente, cerrando la puerta en el proceso, dejando solo a Barty y Perky atrás. Las manos y los pies de Perky se enfriaron, y en el momento en que vio a Barty, ya sintió que algo no estaba bien. La aparición de los mortífagos todavía puede ser posible porque el caballero necesita su voz, para lograr un propósito determinado menospreciando a Dumbledore, pero ahora la persona con la que se encuentra es Barty Crouch Jr. Por lo que es básicamente seguro que esta vez lo que encontrará, definitivamente no es algo bueno. Fin del capítulo 274.